Pablo Escobar. Mi padre es quizás uno de los proyectos editoriales más complejos en los que se haya embarcado el Grupo Planeta en los últimos años. Hasta ahora creíamos que se había contado todo sobre el narcotraficante. De él han escrito las mejores plumas, los más reputados periodistas y hasta sus hermanos. La pantalla grande también ha recreado la vida del capo. Han tenido que pasar más de 2 décadas para que Juan Pablo Escobar, su hijo, hurgue en la vida que no eligió para descubrirnos las curiosas formas del amor paternal en un entorno lleno de excesos y de violencia. El sinnúmero de detalles inéditos que arroja esa aproximación revela un personaje aún más complejo. Pero no solo eso. Pablo Escobar, mi padre, también plantea una versión distinta sobre un gran número de episodios ocurridos en aquella época en Colombia. Durante más de un año, Juan Pablo Escobar, que cambió su identidad por Juan Sebastián Marroquín, y Planeta se dieron a la tarea de desarrollar esta obra, que debió superar rigurosos filtros editoriales y de fuentes de información. Por la trascendencia del tema, por las heridas aún abiertas, por los miles de víctimas que quedaron en el camino, por las investigaciones que han concluido o siguen pendientes, es inevitable que a partir de ahora Pablo Escobar, mi padre, se convierta en una referencia obligada en el país y en otras latitudes. Presentación. Pasaron más de 20 años de silencio mientras recomponía mi vida en el exilio. Para cada cosa hay un tiempo, y tanto este libro como su autor necesitaban un proceso de maduración, autocrítica y humildad. Solo así estaría listo para sentarme a escribir historias que aún hoy siguen siendo un interrogante para la sociedad colombiana. Colombia también ha madurado para escuchar, y por eso consideré que era hora de compartir con los lectores mi vida al lado del hombre que fue mi padre, a quien amé incondicionalmente y con quien por imperio del destino compartí momentos que marcaron una parte de la historia del país. Desde el día en que nací hasta el día de su muerte, mi padre fue mi amigo, guía, maestro y consejero. Durante el tiempo que compartimos, alguna vez le pedí que escribiera su verdadera historia, pero no estuvo de acuerdo. Gregory, la historia hay que terminar de hacerla para poder escribirla. Juré vengar la muerte de mi padre, pero rompí la promesa 10 minutos después. Todos tenemos derecho a cambiar y, desde hace más de 2 décadas, vivo inmerso en reglas claras de tolerancia, convivencia pacífica, diálogo, perdón, justicia y reconciliación. Este no es un libro de reproches. Es un libro que plantea profundas reflexiones sobre cómo está diseñada nuestra patria y sus políticas, y por qué surgen de sus entrañas personajes como mi padre. Soy respetuoso con la vida y desde esa postura escribí este libro, desde una perspectiva diferente y única en la que no tengo intenciones ocultas, al contrario que la mayoría de los textos sobre mi padre que circulan por ahí. Este libro no es tampoco la verdad absoluta. Es un ejercicio de búsqueda y una aproximación a la vida de mi padre. Es una investigación personal e íntima. Es el redescubrimiento de un hombre con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos. La mayor parte de estas anécdotas me las contó en las frías y largas noches del último año de su vida, alrededor de fogatas. Otras me las dejó escritas cuando sus enemigos estaban muy cerca de aniquilarnos a todos. Este acercamiento a la historia de mi padre me llevó a personajes ocultos durante años, que solo ahora han estado dispuestos a contribuir a este libro, para que mi juicio y el de la editorial no estuvieran nublados. Pero sobre todo para que nadie, nunca más, herede estos odios. No siempre estuve al lado de mi padre. No me sé todas sus historias. Miente quien diga que las conoce en su totalidad. Me enteré de todos los recuerdos que contiene este libro mucho tiempo después de que sucedieran los hechos. Mi padre jamás consultó ninguna de sus decisiones conmigo, ni con nadie. Era un hombre que disponía por su propia cuenta. Muchas verdades de mi padre se saben a medias, o ni siquiera se conocen. Por eso contar su historia implicó muchos riesgos, porque debía ser narrada con un enorme sentido de la responsabilidad, porque lamentablemente mucho de lo que se ha dicho no parece encajar a la perfección. Estoy seguro de que el filtro de acero que puso Planeta con el editor Eduard Tellez contribuyó al éxito de este proyecto. Esta es una exploración personal y profunda de las entrañas de un ser humano que, además de ser mi padre, lideró una organización mafiosa como no la conocía la humanidad. Pido perdón públicamente a todas las víctimas de mi padre, sin excepciones. Me duele en el alma de manera profunda que hayan sufrido los embates de una violencia indiscriminada y sin par en la que cayeron muchos inocentes. A todas esas almas les digo que hoy busco honrar la memoria de cada una de ellas, desde el fondo de la mía. Este libro estará escrito con lágrimas, pero sin rencores, sin ánimos de denuncia ni revanchismos y sin excusas para promover la violencia ni mucho menos para hacer apología del delito. El lector se sorprenderá con el contenido de los capítulos iniciales del libro porque revelo por primera vez el profundo conflicto que hemos vivido con mis parientes paternos. Son 21 años de desencuentros que me han llevado a 1. La traición. El 19 de diciembre de 1993, 2 semanas después de la muerte de mi padre,
Seguíamos recluidos y fuertemente custodiados en el piso 29 del Apart-Hotel Residencias Tequendama en Bogotá. De repente, recibimos una llamada desde Medellín en la que nos informaron sobre un atentado con una carta bomba contra mi tío Roberto Escobar en la cárcel de Itagüí. Preocupados, intentamos saber qué había pasado, pero nadie nos daba razón. Los noticiarios de televisión comunicaron que Roberto abrió un sobre de papel enviado desde la Procuraduría, pero este explotó y le produjo heridas graves en los ojos y el abdomen. Al día siguiente llamaron mis tías y nos informaron de que la clínica Las Vegas, a donde fue trasladado de urgencia, no tenía los equipos de oftalmología que se requerían para operarlo. Y como si fuera poco, circulaba el rumor de que un comando armado se proponía rematarlo en su habitación. Entonces mi familia decidió trasladar a Roberto al Hospital Militar Central de Bogotá porque no solo estaba mejor dotado tecnológicamente, sino que también ofrecía condiciones adecuadas de seguridad. Así ocurrió y mi madre pagó los $3.000 que costó el alquiler de un avión ambulancia. Una vez confirmé que ya estaba hospitalizado, decidimos ir a visitarlo con mi tío Fernando, hermano de mi madre. Cuando salíamos del hotel, observamos extrañados que los agentes del CTI de la Fiscalía que nos protegían desde finales de noviembre habían sido reemplazados ese día y sin previo aviso por hombres de la SIJIN, Seccional de Investigación Judicial. La inteligencia de la policía en Bogotá. No le dije nada a mi tío, pero tuve el presentimiento de que algo malo podía pasar. En otras áreas del edificio y cumpliendo diversas tareas relacionadas con nuestra seguridad, también había agentes de la DIJÍN, Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia, y el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. En el exterior, la vigilancia estaba a cargo del ejército. Un par de horas después de llegar a las salas de cirugía del hospital militar, salió un médico y nos dijo que necesitaban la autorización de algún pariente de Roberto porque era preciso extraerle los 2 ojos, que habían resultado muy dañados tras la explosión. Nos negamos a firmar y le pedimos al especialista que, aunque las posibilidades fueran mínimas, hiciera lo que estuviese a su alcance para que el paciente no quedara ciego, sin importar el coste. También le propusimos traer al mejor oftalmólogo, desde el lugar donde estuviera. Horas después, todavía anestesiado, Roberto salió de cirugía y lo trasladaron a una habitación donde esperaba un guardia del Instituto Carcelario y Penitenciario, INPEC. Mi tío tenía vendas en la cara, el abdomen y la mano izquierda. Aguardamos pacientemente hasta que empezó a despertar. Todavía embotado por la sedación. Nos dijo que veía algo de luz pero no identificaba ninguna figura. Cuando vi que había recobrado algo de lucidez, le dije que estaba desesperado porque se habían atentado contra él después de la muerte de mi padre. Lo más seguro era que siguiéramos mi madre, mi hermana y yo. Angustiado, le pregunté si mi padre tenía un helicóptero escondido para fugarnos. En medio de la charla, interrumpida por la entrada de enfermeras y médicos, le pregunté varias veces cómo podríamos sobrevivir ante la evidente amenaza de los enemigos de mi padre. Roberto guardó silencio por unos segundos y luego me dijo que buscara papel y lápiz para apuntar un dato. Anote esto, Juan Pablo, y váyase ya para la Embajada de Estados Unidos. Pídales ayuda y dígales que va de parte mía. Guardé el papel en el bolsillo del pantalón y le dije a Fernando que fuéramos a la embajada, pero en ese momento entró el médico que había operado a Roberto y nos dijo que se sentía optimista, que había hecho todo lo posible para salvarle los ojos. Agradecimos la diligencia del médico y nos despedimos para regresar al hotel, pero me dijo tajante que yo no podía salir del hospital. ¿Cómo, doctor? ¿Por qué? Porque su escolta no ha venido, respondió. Las palabras del médico aumentaron mi paranoia porque si había estado en cirugía no tenía por qué estar tan enterado de lo que sucedía con nuestro dispositivo de seguridad. Doctor, soy un hombre libre, o acláreme si estoy en calidad de detenido aquí, porque sea como sea me voy a ir. Creo que está en marcha un complot para matarme hoy. Han cambiado a los agentes del CTI que nos cuidaban, repliqué muy asustado. Protegido, no detenido. En este hospital militar somos responsables de su seguridad y solo podemos entregarlo a la seguridad del Estado. Los que tienen que responder por mi seguridad afuera, doctor, son justamente los que vienen a matarme, insistí. Así que usted verá si me ayuda con la autorización para que pueda salir del hospital o si tengo que escaparme de aquí. No voy a subir al coche de los que vienen a matarme. El médico debió de ver mi cara de terror y, en voz baja, dijo que no tenía objeción y que inmediatamente firmaba la orden para que mi tío Fernando y yo saliéramos. Con mucho sigilo regresamos a Residencias Tequendama y decidimos ir al día siguiente a la embajada. Nos levantamos temprano y fui con mi tío Fernando a la habitación del piso 29 donde se alojaban los encargados de nuestra custodia. Saludé a uno y le dije que necesitábamos acompañamiento para ir a la Embajada de Estados Unidos. ¿Para qué quiere ir?, respondió de mala manera. No tengo por qué informarle a usted de a qué voy.
Dígame si nos va a dar protección o si tengo que llamar al fiscal general para decirle que usted no quiere protegernos. En este momento no hay suficientes hombres para llevarlo allí, respondió el funcionario de la fiscalía, molesto. ¿Cómo no va a haber gente? Si aquí funciona un dispositivo permanente de seguridad de alrededor de 40 agentes de todo el estado y vehículos asignados para nuestra protección. Pues si quiere ir, vaya, pero yo no lo voy a cuidar. Y me hace el favor y firma un papel donde renuncia a la protección que le estamos brindando. Traiga el papel y lo firmo, respondí. A uno fue a otra habitación a buscar en qué escribir y nosotros aprovechamos ese momento para salir del hotel. Bajamos corriendo y tomamos un taxi que tardó 20 minutos en llegar a la embajada estadounidense. A esa hora, 8 de la mañana, había una larga fila de personas esperando para solicitar el visado para viajar a ese país. Estaba muy nervioso. Me abrí paso entre la gente diciendo que iba a realizar un trámite distinto. Al llegar a la caseta de entrada saqué el papel con las 3 letras que me dictó Roberto y decidí ponerlo contra el cristal oscuro y blindado. En un instante aparecieron 4 hombres corpulentos y empezaron a fotografiarnos. Guardé silencio y, un par de minutos después, uno de los que tomaba fotos se acercó y me dijo que lo acompañara. No me pidieron el nombre ni documentos. No me registraron ni tampoco pasé por el detector de metales.